Hola, muy buenas a todos. Como siempre, feliz domingo en el nombre de Jesucristo. Hoy un domingo más para darle con mucho amor la palabra de Dios, la palabra de salvación que proviene del Espíritu Santo, que viene con mucho, con mucha fuerza espiritual para todos aquellos que la necesitan en estos momentos que vivimos de mucha confusión en este mundo. Pero hoy vamos a dar un tema muy especial para seguir la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y hoy vamos a dar a la iglesia de Pérgamo el mensaje. La iglesia de Pérgamo, como yo le digo, la ciudad de Satanás en aquellos tiempos. Eh, Pérgamo, ciudad que pertenecía al Asia Menor, en la actualidad Turquía. Las 7 iglesias del Apocalipsis, todas están en el Asia Menor, lo que hoy en la actualidad es Turquía. Pérgamo era la capital de la región de Misia. Estaba al noroeste del Asia Menor, a 25 kilómetros de distancia del mar Egeo. Eh, esta ciudad fue fundada por los griegos en el siglo 8 a.C. Fue conquistada por el rey Creso de Lidia en el 560. Luego, años después, fue conquistada por los persas, por el emperador Ciro II. Fue conquistada por Alejandro Magno también, emperador griego, en el 330. Tuvo un auge muy significativo para la ciudad de Pérgamo en los años 280 hasta el 133, que vinieron los romanos y la conquistaron. En la actualidad, Pérgamo se llama Bergama y su nombre significa ciudadela, lo que quiere decir fortaleza a nivel de arquitectura. Vamos al versículo 12, donde empieza el mensaje a Pérgamo. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Bueno, aquí Juan nos habla de aquel que tiene la espada de doble filo, que sabemos que es Jesucristo. Ahí reflejamos a Cristo ya como un guerrero, por aquel que lucha y pelea por su iglesia. Y con una espada de doble filo. Aquí vemos que Jesús es presentado diferente a las dos iglesias anteriores. En Éfeso, Jesús se presenta como el cabeza de la iglesia. En Esmirna se presenta como el eterno, como nuestro Señor eterno, principio y fin, el que murió y vive para siempre. Y aquí lo representa como un guerrero. Esta espada de doble filo tiene dos enseñanzas. Una es que la espada, así como salva, así te condena. Por eso se llama espada de doble filo. Y en vamos a Juan capítulo 5, versículo 24, nos dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree a aquel que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Todo el que escucha, cree en la palabra y cree en el Padre eterno que envió a Jesucristo, tiene vida eterna. Pero hay otra vertiente que está en el capítulo 12 de Juan. Capítulo 12 de Juan, versículo 48. Versículo 48. Dice: el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Por eso digo que la espada, sabemos que en lo espiritual representa la palabra. Por eso Jesucristo tiene una palabra de doble filo. Tiene, una espada de doble filo, la que te puede liberar de la muerte eterna y la que te lleva también a la muerte eterna si no recibes su palabra. Es fácil, mis hermanos, solamente acepta a Cristo y serás eterno con Él, porque es una promesa. Todo el que acepta a Cristo, así como Él murió y resucitó, así también nosotros moriremos por Él
y resucitaremos también por medio de él. En el versículo 13, dice: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Bueno, sabemos que de Pérgamo la Biblia no dice nada. Sin embargo, sale aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el capítulo 2. Que investigando en los libros de historia, Pérgamo era una ciudad muy idólatra. Tenía 2 templos, uno para el dios Zeus y otro para la diosa Ateneas. Tenía su propio sacerdote que hacían sacrificios y negaban la autoridad de Dios y negaban en la era de la iglesia que se proclamara el nombre de Jesucristo. Es una vertiente de por qué Jesucristo puede llamarle ciudad de Satanás. Ahora, hay otra vertiente y es el Imperio Romano. Tenía su capital en Pérgamo, en esa región, en esa parte territorial del Asia Menor. Pérgamo era la capital del Imperio Romano. Ya sabemos lo importante que era esa capital para el Imperio Romano, esa ciudad. Y sabemos que el Imperio Romano era el imperio de Satanás, porque no ha visto un imperio tan perverso, tan sanguinario y tan sediento de sangre como el Imperio Romano en toda la historia de la humanidad. Por eso Jesús le llama, a lo que tengo entendido, la ciudad de Satanás. En Daniel capítulo 7, vemos una enseñanza, un pasaje muy interesante, mis hermanos, muy interesante. Y lo vamos a ver en Daniel en el capítulo 7, versículo 7. Pero yo le voy a dar un poco desde el 1 hasta el 6. Vemos que aquí Daniel ve una visión de 4 imperios, que era el imperio babilónico, el imperio persa y el imperio griego. Y Daniel a cada imperio lo semeja a un animal que en su territorio es fuerte. Babilonia al león, los persas el oso y los griegos el leopardo. Pero sin embargo, en el versículo 7, lo voy a leer, mira lo que dice: después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, para luego pisotear los restos. Sigue. Tenía 10 cuernos, y no parecía en nada a las otras bestias. Sabemos que cuando fue el imperio romano es que destruye al imperio griego. Por eso se llama la cuarta bestia, pero no le encuentran nombre de tan salvaje que era. ¿Por qué? Porque era un imperio totalmente satánico, poseído por Satanás, por un espíritu demoníaco que sabemos que era Satanás. ¿Y cómo sabemos que los imperios eran poseídos por principados demoníacos? Cuando vamos a Daniel, capítulo 10, versículo 13 y el versículo 20 nos damos cuenta. En el versículo 13 vemos, dice: durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes del primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Ahí vemos que Persia tenía un principado demoníaco.
Mira como el arcángel Gabriel, Gabriel dice que él duró 21 días luchando con tal principado para poder llevarle el mensaje a Daniel. Tuvo que venir el arcángel Miguel a pelear con ese principado de lo fuerte que era. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual, hay una batalla espiritual que nosotros no la percibimos, que no la percibimos. Y gracias a esa guerra te digo que aquí no hay más invasión de principados demoníacos por esa guerra que hay, que no permite que ellos hagan con nosotros lo que venga en gana, como decimos, gracias al amor de Dios y a su misericordia. Pero en el versículo 20 dice, en el versículo 20 del capítulo 10 nos dice: y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Oye, tiene que volver a pelear. Y cuando termine de luchar contra él, hará su apariencia el príncipe de Grecia. Porque Grecia sabemos que conquistó a los persas. Pero Grecia también estaba poseído por un principado demoníaco. Creo que en anterior video he hablado de eso, ¿me entiende? Hoy no le voy a dar más larga. Ahora vamos cuando dice: has permanecido leal a mi nombre. La iglesia de Pérgamo en cierto momento fue leal a Cristo. Permaneció firme. También llama a su testigo fiel Antipas. Antipas fue un obispo de Pérgamo. Dice la historia, tampoco habla la Biblia de Antipas, pero los libros históricos dicen que fue un obispo en Pérgamo. Se dice que fue discípulo de Juan. Murió en el año 92 cuando era emperador Domiciano. Fue muerto y sacrificado en un toro donde hacían los sacrificios paganos, y murió, supuestamente dice que murió en Éfeso, quemado. Pero fue un hombre que se mantuvo fiel, por eso le dice el testigo fiel. Y nosotros sabemos que el testigo fiel es Jesucristo, pero nosotros también podemos ser testigos fiel de Cristo. Jesucristo es el testigo fiel de nuestro Padre Celestial, Jehová. Y nosotros somos podemos ser el testigo fiel de Cristo y del Padre a la vez, porque ellos son uno. Porque mucha gente piensa: no, yo no puedo ser testigo fiel. Sí, que claro que podemos ser testigo fiel. Y eso no quiere decir que tú no peques, porque pecaremos siempre. Pero el testigo fiel es el que se mantiene firme, y a pesar de la situación que haya a tu alrededor, tú confías de que Cristo va a obrar por ti. Es el testigo fiel, que no niega a Cristo en ningún momento de dificultad en su vida. Que si peca, viene arrodilladamente y pide perdón. Ese es aquel testigo fiel. El cristiano orgulloso no es un testigo fiel, porque no es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en aquellos que son orgullosos, sino en los sencillos, en los humildes de corazón. Vamos al versículo 14 y el versículo 15. Son versículos para mí uno de los más importantes de este capítulo de Pérgamo. Eh, 14. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecados sexuales. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Bueno, vamos a hablar de Balaam primero. Y dice, este líder, vamos a hablar primero, desde arriba. Dice, este líder de esta iglesia tolera algunos cuantos. Dice, tolera algunos cuantos. ¿Qué nos quiere enseñar aquí? Que este líder tenía distinción de personas.
Porque dice que toleras a alguno que hagan tal cosa, y total lo que hacía, lo que él permitía en la intimidad, era totalmente aborrecido por Dios desde la antigüedad. Este líder probablemente esta iglesia estaba dividida. Cuando un líder de una iglesia, un pastor, hace distinción de personas, lamentablemente esa iglesia, si el amor de Cristo no viene y se manifiesta en tal iglesia, perecerá, porque la división no es buena. No es buena la división. En ningún momento la división es buena. En Marcos 3:34, en Marcos capítulo 3, versículos 24 y 25 dice que ningún reino dividido, puede permanecer, y ninguna casa, ciudad o familia dividida tampoco puede permanecer. Tampoco puede permanecer. En Romanos también, capítulo 2, Romanos 2, capítulo 11, también nos habla de que no debemos hacer distinción de personas porque Dios no la hace. Y si Dios no hace distinción de personas, tampoco ni un líder, ni ninguno en la iglesia que esté encargado de un grupo, de una célula, no puede hacer ninguna distinción de personas, porque eso trae división al cuerpo de Cristo. Y era para mí lo que estaba pasando en esta iglesia también, porque si tú permites a otros sí y al otro no, ahí va a haber un total caos en esa congregación. Y aparte lo que permitía eran pecados que totalmente son abominables para Dios. Balaán, el nombre Balaán aparece en el libro de Números, capítulo 22 hasta el 24. Balaán era un profeta de Madián, de los madianitas, que Balac contrató para que maldijera al pueblo de Israel porque tenía miedo de que Israel conquistara al pueblo de Moab, porque Balac era el rey de Moab. Pero Dios no permitió que Balaam maldijera, que maldijera a Israel, y no lo maldijo. Incluso en el capítulo 24, Dios derrama de su espíritu y él profetiza todo lo que Israel iba a conquistar, incluso profetiza hasta de la venida de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? En el capítulo 25 hay un cambio de idea muy drástico, porque el rey Balac manda mujeres madianitas y hacen que forniquen los hombres de Israel con esas mujeres y coman carne ofrecida a ídolos, en lo cual en ese día, por ese pecado, Dios se enfadó con el pueblo de Israel y murieron 23,000 personas en ese día. Pero cuando vamos al capítulo 31 de Números, vemos cuando el ejército de Israel se enfrenta a los madianitas, que lo destruye porque Dios se lo entrega en su mano. Ellos matan a Balaam. Pero hay una parte que Moisés se enfada con ellos porque dejan las mujeres vivas. Y él le dice, ¿cómo dejan las mujeres vivas que le hicieron pecar contra Dios? Las cuales se llevaron del consejo de Balaam. Balaam al final fue que hizo la trama para que esas mujeres, el rey Balac, mandaran a Israel y cayeran en el pecado de fornicación y de idolatría. Balaam sale en el libro de Judas, versículo 11, sale también en segunda de Pedro, capítulo 2, en Deuteronomio 23, también sale Balaam, y aquí vemos que en Números también sale Balaam, y sale aquí en Apocalipsis también. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Los nicolaitas fue una doctrina
que cogió mucho auge en en los tiempos de la iglesia cristiana, a finales del siglo I, y dice que en el siglo III después de Cristo cogió mucha fuerza. Ellos eran una doctrina que promovía la libertad exagerada. Sabemos que nosotros somos llamados a libertad en Cristo, pero el cuerpo de nosotros no pertenece a nosotros, sino que el cuerpo es de Cristo. En nuestro cuerpo habita el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que ellos promovían la libertad sexual y la idolatría también, como también promovía Balaán. Y en 1 Corintios 10, Pablo le dice, alejémonos de la idolatría. Alejémonos de la idolatría. En Colosenses capítulo 3, 5, 6 nos llama a que nos dejemos de la fornicación, del adulterio, de la avaricia, que es idolatría, porque esos son hijos de perdición, porque para ellos viene la ira de Dios sobre ellos, sino que vivamos en completa santidad, así como Cristo vivió en santidad. En Filipenses también 3, versículo 2 nos dice, alejémonos de los perros, aquellos que mutilan el cuerpo, aquellos que hacen dividir el cuerpo de Jesucristo, que son falsos maestros y falsos siervos también. En Primera de Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios 6, dice, versículo 18 hasta el 20, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete queda fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso, pregunta Pablo, acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y aquel han recibido de parte de Dios? Ustedes no son su propio dueño. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Lo que nos manda ahí, que nos alejemos de toda fornicación, de todo deseo carnal, porque eso lo que hace que el espíritu que vive dentro de nosotros viva triste, sin alegría. Sin alegría. Y el Espíritu Santo tiene que vivir cómodamente dentro de nosotros. Aquí dice en el versículo 16, arrepiéntete de tus pecados, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con lo que son engañadores, con la espada de mi boca. Aquí una palabra muy clave, arrepiéntete. Esa fue la primera palabra que dijo Juan el Bautista, arrepiéntanse en el bautismo del arrepentimiento sobre los pecados. En Marcos capítulo 1 versículo 15 es la primera palabra que Jesús menciona, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. En Lucas 13 versículo 1 y 3 hay un hecho también muy curioso que a mí me llamó la atención. Siempre me ha llamado la atención estos 3 versículos del capítulo 13. Nos dice, en una ocasión pasa esto con Jesús. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió, preguntándole, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Dice Jesús, les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que no se arrepientan. Si tú no te arrepientes hoy de tus pecados, y tú puedes morir, que Dios te libre de cualquier tragedia, si no te arrepientes, directamente tú
vas al fuego eterno. Ahora mismo al lugar de tormento. Eso no tiene que ver que tú hayas muerto de un mal accidente, de lo que sea. Si tú no te arrepientes de tus pecados, vas a perecer como cualquier una persona que muera en su cama. Ahí lo aclara bien claro Jesucristo. Ahora, Él dice, si no te arrepientes, vendré a ti y pelearé contra ti. Jesús puede pelear de muchas maneras contra ti. A nivel económico, te puede quitar la economía, tu estabilidad económica. Te puede también, porque Él es soberano. Y si él entiende que tú no te arrepientes y te abre y no te arrepientes, puede venir algo muy mal para ti. Entonces vivamos cada día arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque uno peca cada día hasta en el pensamiento. Y no debemos de ser orgullosos. Nunca debemos de ser orgullosos, mis hermanos. Pidamos perdón con un corazón quebrantado, un espíritu humillado, y Dios escuchará nuestro perdón y nuestro arrepentimiento. Vamos en el último versículo 17. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Bueno, el maná es el alimento que Dios le dio en Éxodo 16, que Dios le dio al pueblo de Israel en sus 40 años en el desierto. Muchos de ellos se quejaron de ese alimento tan especial porque vino de Dios, caía como un rocío. Pero en Juan no habla también de ese maná que representa a Cristo como el pan de vida. El pan de vida. Y también sabemos que la piedra representa a Cristo también. Y la palabra blanco en lo espiritual representa la santidad, simboliza santidad. Sabemos que Cristo es la piedra y es santo. Y Cristo es el pan de vida, porque a través de ese pan tenemos la vida eterna. Esto es un misterio, esto es una promesa que nos hace en el versículo 17. Todo aquel que es vencedor, y sabemos lo que vencen, son los hijos de Dios. El que no es de Dios no vence, por más que esté en la iglesia. Solo vencen los que son hijos de Él y están sellados por su Espíritu. ¿Y cómo sabemos que vencemos? Cuando en los momentos malos seguimos firmes. Esos son los que vencen, los que perseveran hasta el final. Bueno, mis hermanos, la palabra maná sale en Éxodo en el capítulo 15, sale en Números también, sale también en Salmos 78, en Salmo 105, y la palabra piedra también sale en Primera de Pedro, capítulo 4. No, Primera de Pedro, capítulo 2, perdona, versículos 4 y 8. Bueno, mis hermanos, espero que este mensaje, yo sé que es un poco largo, pero estamos hablando de una iglesia y los mensajes de Apocalipsis son un poco extendidos. Dios los bendiga a todos, muchas bendiciones, y que este capítulo les sirva de mucha reflexión y que vivamos acorde a como Cristo manda. No podemos vivir como una apariencia que vivía esta iglesia de Pérgamo, que vivía una apariencia para el mundo, pero en la intimidad fornicaba y a la vez permitía al líder de esa iglesia que hicieran sacrificios a ídolos y lo comían también a la vez. Pecado abominable. Y pero Cristo en su amor también veía lo que ellos hacían bien. Por eso Dios es misericordioso. Él no se
Él no se afinca en lo malo, también Él se afinca en lo bueno. Dios los bendiga a todos y vivamos correctamente como Dios manda. Perseveremos y venceremos. En el nombre de Jesucristo. Amén.